Muy buenas noches. Bueno, va a empezar acá en el Complejo Cultural Arno, lo que es la presentación del plan estratégico, digamos, informativo, donde están todas las instituciones de Ocampo invitadas, algunas, la presencia. Bueno, en realidad la primera, quien va a empezar es el intendente municipal. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por asistir en primer lugar en este día de alegría que sufrimos mucho toda la siesta, pero bueno, así como salimos adelante, vamos a seguir saliendo adelante en todo. Primero, agradecer a cada una de las instituciones que está presente, a cada uno de todos ustedes que está presente, porque esta es una reunión informativa de carácter institucional. Gracias a los medios de comunicación donde han sido invitados las instituciones de nuestra localidad y los medios de comunicación para poder explicarle dónde estamos parados con el proyecto Puerto Ocampo y conexión fluvial con Bellavista. ¿Cómo va a ser la dinámica? Esto no es una reunión, sino que es una charla informativa y se va a explicar cómo seguimos de ahora en más con los trabajos que se vienen. En primer lugar, va a hablar el licenciado Carpín haciendo una proyección. Todos van a ser charlas o explicaciones de no más de 10-15 minutos, dinámica, donde va a dar la explicación, un poquito de historia de lo que fue el puerto y dónde estamos parados hoy con la infraestructura, qué es lo que nos falta y cuáles son los plazos. Va a seguir la gente del centro comercial que va a explicar cómo venimos trabajando con las reuniones bilaterales con la provincia de Corrientes, específicamente con la municipalidad de Bellavista, lo que va a ser la conexión fluvial, que según nuestros números, y si Dios quiere la podemos concretar, vamos a tener un ahorro en algunos de los productos que traemos de aquel lado de entre 35 y 53%, lo cual eso va a reducir exponencialmente los costos. También va a hablar el presidente del Consejo para explicar qué agenda con el Consejo de Bellavista vienen trabajando o van a trabajar de cara a lo que se viene en materia de las legislaciones que necesitamos. Y por último va a hablar Milvana, que va a dar la explicación de los pasos a seguir. ¿Qué significa esto? Los ejes que nosotros tenemos que trabajar para tener una ciudad planificada al futuro que se viene. El campo, yo estoy convencido que en la próxima década se va a transformar y va a tener un crecimiento exponencial, gracias al trabajo de muchísima gente, de 6 décadas de personas que fueron luchando, trabajando. Hoy todos esos sueños se van concretando y ustedes lo van viendo. Tenemos que planificar lo que se viene y tenemos que seguir estableciendo que sea una política de Estado para que el que venga tenga una brújula hacia dónde seguir en todo esto que es el desarrollo portuario, la conexión fluvial y el desarrollo productivo que trae el entorno portuario. Desarrollo productivo que trae el entorno portuario. Así que ese es el desafío que tenemos. Vamos a arrancar entonces con esta dinámica de esta reunión, así que le damos la palabra al licenciado Carpín. Gracias, intendente. Muy buenas noches. Bueno, cuando hablamos de Puerto Ocampo, creo que somos todos, o estamos ya muchos años viviendo en Ocampo, somos nacidos acá, sabemos que Puerto Ocampo tiene una historia. Tiene una historia, tiene un presente y tiene un futuro que nosotros consideramos que ya es hoy. Por eso, parte de esta charla informativa apuntará a lo que es el proyecto Puerto Ocampo, porque creemos que es un proyecto irreversible, que ya no tiene marcha atrás por todos los pasos que se han dado, por todas las inversiones que se vienen realizando, que son extremadamente importantes, consideradas las más importantes en infraestructura en la historia de la ciudad de Villa Ocampo por parte del gobierno de la provincia de Santa Fe, si transformamos en números concretos las obras que se están haciendo, las que ya se inauguraron y las que se están haciendo y las que están proyectadas. En aproximadamente lo que tiene que ver solamente con la conexión, para recuperar la conexión con Puerto Ocampo, desde Villa Ocampo a Puerto Ocampo, con un proyecto todavía no terminado, un proyecto lo consideran de mínima, ya les vamos a explicar de qué se trata, estaría sumando con los puentes y ese proyecto de
de interconexión con Puerto Campo estaría sumando aproximadamente unos 50 millones de dólares de inversión en infraestructura solamente para acceder al puerto, sin tener en cuenta las inversiones que hay que hacer en el mismo Puerto Campo. Vamos a comenzar con un poquito de historia. Fundador de la ciudad, Manuel Ocampo Samanez, 10 de diciembre de 1887, es decir, 9 años después de haber fundado la ciudad, Manuel Ocampo Samanez llega con el ferrocarril del Chaco, el primer ferrocarril del Chaco, así se denominó, el ferrocarril Ocampo, llega con el ferrocarril a lo que fue el primer puerto Ocampo a orillas del Virapitá, que en todo momento, y se lo sigue llamando todavía, Riacho Ocampo. Vamos a mostrarle, el 10 de diciembre de 1887, cuando se llega y se inaugura. El gobernador Gálvez estuvo en el acto inaugural y fue padrino de la obra de la instalación de Puerto Ocampo. Puerto Ocampo, esta es la ciudad. Puerto Ocampo está ubicado aproximadamente en este canal, que ahora es un canal seco. Este es el Virapitá. Este es el actual Puerto Ocampo, lo que se conoce como Puerto Ocampo. Manuel Ocampo Samanez inauguró su puerto a esta altura, sobre lo que hoy es un riacho seco. Para quien conoce la zona, es un bajo que se encuentra antes de llegar a las cabañas del amanecer del Virapitá. Allí funcionó Puerto Ocampo desde 1887 hasta 1930 aproximadamente. Esta es la traza original, que es exactamente la misma traza que nosotros conocemos para llegar a la zona de Puerto Ocampo, es la que cubría el ferrocarril de don Manuel Ocampo Samanez. En 1911, luego ya de que quiebra el emprendimiento colonizador de Manuel Ocampo Samanez, el ferrocarril que unía Villa Ana con Puerto Ocampo es adquirido por la empresa La Forestal, pasó a llamarse Ferrocarril a Puerto Ocampo Sociedad Anónima. En 1910 empieza a instalar en Villa Ana La Forestal su fábrica de tanino, necesitaba un puerto, adquirió el ferrocarril y desde 1911 empezó a operar con la traza Villa Ana Puerto Ocampo, en ese puerto inaugurado por Manuel Ocampo Samanez. Allí funcionó hasta aproximadamente 1930, que deciden, porque hoy lo vemos como un riacho seco, justamente porque empieza a producirse una modificación en el caudal y en la profundidad del riacho Ocampo. Por lo tanto, la Forestal decide retirar el puerto, extenderlo unos 5 kilómetros al sur, en la desembocadura del riacho Ocampo o del Virapitá, donde actualmente se conoce como lugar que funcionó Puerto Ocampo. Entonces, el ferrocarril tenía la traza original, llegando al viejo puerto, tomaba hacia el sur y llegaba hasta lo que se conoce como Puerto Ocampo. A partir de 1930 empezó a funcionar Puerto Ocampo en ese lugar. Esto es un plano, mapa, donde está, esto es de la época de la Forestal, donde está marcado cómo accedía al ferrocarril. Se puede observar que la isla de enfrente cubría parte de lo que es la estación portuaria. Hoy, para que ustedes se ubiquen, los galpones, que aquí dice galpón, los galpones de Puerto Ocampo, de la Forestal, están a la altura de la explanada de hormigón que se la construyó en la década del 60 para la balsa. Al lado, pegada, estaba el muelle y estaban los galpones de la Forestal. O sea que si hoy trasladamos esta imagen a lo que es hoy, la isla de enfrente estaría llegando más o menos por acá. Y esta parte ya prácticamente desapareció porque el río fue comiendo la costa de lo que era Puerto Ocampo. Aquí había una serie de viviendas, rancho, el galpón, el muelle, la escuela 512, la escuela que funcionó en Puerto Ocampo, y había otras
viviendas todo a lo largo del interior del Virapita. Esto es un plano original de Puerto Campo más o menos de la década del 50. En 1962, en abril de 1962, 2 años después de que se cierra la fábrica de Villa Ana, la Forestal decide dejar de operar Puerto Campo y dejar de operar el ferrocarril, retira las vías del ferrocarril. Y estas imágenes, este es el destacamento de prefectura, que se mantuvo activo más allá de que después dejó de funcionar el puerto hasta más o menos 1970. Funcionó, según documentación recibida recientemente de la gente de Prefectura Naval, funcionó este destacamento ahí en la zona de Puerto Campo. En 1963, luego de que la Forestal levanta las vías, el gobierno de la provincia decide modificar el terraplén y lo convierte en terraplén carretero, es decir, deja de ser un terraplén ferroviario para convertirlo en un terraplén carretero. ¿Qué significa esto? Un movimiento de suelo realmente importante, se levanta el terraplén, se lo ensancha, y en los lugares donde había puentes, los puentes principales se los tablonan sobre la traza de la vía, y en los alcantarillados, las alcantarillas se las tapa y se pone el nivel del terraplén. Gran error que se pudo comprobar poco tiempo después. Con el terraplén recuperado y la posibilidad de circular vehículos, el 16 de agosto de 1964 se inaugura el servicio de balsa a Bellavista. Un sueño que venía ya de la década del 50, de que pudiera haber una conexión Puerto Campo Bellavista a través de una balsa de automóviles y camiones, obviamente, y se da esto un acontecimiento histórico. En julio de 1966 se interrumpe definitivamente el camino. ¿Por qué? Porque a fines del 65 y especialmente febrero-marzo del 66, la gran inundación de la corriente del Niño no solamente afecta al terraplén, sino que lo destruye en los lugares donde habían tapado las alcantarillas. Estaban trabajando los militares del ejército del regimiento de ingenieros pontoneros de Santo Tomé. Luego de que baja la creciente, en julio del 66 se hace un relevamiento y la misma repartición, el ejército, decide que ya es irrecuperable el camino, porque además hubo un cambio de gobierno y ya no era el interés del gobierno de recuperar el camino a Puerto Campo. ¿Qué pasa entonces? Entonces empieza a tomar protagonismo la comunidad. En este caso, abril de 1970, a través de una balsa, un experimento muy local, acá había unos rieles que atravesaba el Paraná Miní en la zona del Palomero. El Palomero está ubicado unos metros al norte de lo que era el puente de la Forestal. Era un lugar bajo, se pudo poner rieles, y sobre esos rieles, esta balsa flotante con estos rodillos y esta cadena con este motor hacía que se pudiera pasar 1 o 2 vehículos de un lado al otro del Paraná Miní. Se pasaba del otro lado del puente de la Forestal y luego se recuperaba el viejo camino a Puerto Campo, porque no estaba lo que hoy se conoce como el alisal. El alisal era apenas una cuneta muy chica, entonces por el norte se subía al terraplén y se seguía hasta Puerto Campo. Ese intento se mantuvo durante un tiempo, ese intento de llegar a Puerto Campo a través de ese servicio precario de balsa, impulsada especialmente por el Club de Caza y Pesca y algunos dueños de campo de la zona de isla. Luego fue tomando fuerza y la necesidad de tener un cruce ya más firme y permanente del Paraná Miní hizo que entre el 77 y el 79 se construya este puente de 144 metros de madera que fue inaugurado parcialmente para el centenario de la ciudad el 30 de noviembre de 1978 y terminado, como dice ahí, en 1979. A partir de allí volvió a recuperarse el camino a Puerto Campo hasta tal punto que
El 12 de diciembre de 1981 se produjo un embarque de azúcar del ingenio Arno en Puerto Campo. Es decir, este acontecimiento histórico, podríamos decir, porque desde el 61, 62 que dejó de funcionar el puerto, nunca más había funcionado y nunca más se había embarcado nada. Aquí vemos la explanada de hormigón de la balsa, y aquí vemos el muelle que hoy mostrábamos, que estaba pegado a la explanada de hormigón, el viejo muelle de la Forestal, que se lo utilizó para poder subir las bolsas de azúcar en esa embarcación. La única vez que se pudo embarcar posterior a que dejara de funcionar el Puerto Campo. Teníamos algo antes, me parece. En el 81, bueno, en el 81 el embarque, en el 82 vuelve otra vez la corriente del Niño y otra vez vuelve a romper el terraplén, ya ahí en forma definitiva, porque inclusive se abre el alisal y se impide poder acceder en forma tan práctica, digamos, al viejo terraplén. Del otro lado del Paraná Mini se abre el Zanjón Bacaro, deja también una franja ahí bastante complicada para poder atravesar inclusive a la zona de balneario, de lo que hoy se conoce como la Villa San Vicente. Entonces vuelve otra vez la comunidad con su ingenio y con sus ganas de tener la conexión con Puerto Campo y con la zona del Paraná a ponerse en práctica. En este caso, en 1986, también a partir de grupos de pescadores y gente allegada a la zona de isla, se empieza a limpiar el canal Ñatiú para hacerlo navegable, un canal que va en paralelo, podríamos decir, al terraplén del Puerto Campo, y se puede llegar por embarcación hasta la zona de Puerto Campo. El tema es que el Ñatiú tiene un comportamiento bastante raro porque, cuando hay bajante no corre el agua, se llena de vegetación, necesita un cruce de agua permanente que es imposible poder mantenerlo limpio. El 14 de octubre del 2003 se crea la Comisión Puerto Campo, ya esto es mucho más cercana, con la idea de volver otra vez a recuperar el terraplén y tener un proyecto de mínima para cruzar el Paraná e ir recuperando el terraplén con trabajo de limpieza y demás. El Paraná Mini se opta a cruzarlo con una balsa que se lo convirtió en tipo puente flotante, muy precario, inaugurado el 17 de octubre del 2007. La idea era que no dure más de 2-3 años y prestó servicio durante 15 años. O sea que estamos ante una situación también bastante llamativa. El 19 de marzo del 2019 empieza a tomar fuerza la idea de construir un puente como corresponde en el Paraná Mini. Se llama licitación para un proyecto de un puente sobre el Paraná Mini. Allí vemos el acto de licitación que se hizo en la municipalidad. El 24 de febrero de 2022 se vuelve a licitar el mismo puente, pero ya con otra dimensión, con otras características técnicas, que es el actual puente que conocemos del Paraná Mini. El puente, antes de la inauguración del puente, el 15 de agosto del 2024, esto es importante, se da un hermanamiento entre Villocampo y Bellavista, hermanamiento que abre la posibilidad de avanzar en esto que ahora les vamos a proponer en los próximos expositores. Y también es importante este día porque a partir de aquí nace la idea de generar una región litoral con las provincias del litoral argentino. A partir de este encuentro de los gobernadores de Santa Fe y Corrientes que se dio en Villocampo, nace la región litoral el 15 de agosto. El 11 de diciembre del 24, pocos días después, se inaugura el puente, el primero de los puentes sobre el Paraná Mini. El 22 de julio del 2025 se licita los puentes del Quencho y el Caré, es decir, tercer y cuarto puente que tiene el camino a Puerto Campo. Para que ustedes se ubiquen, en todo el camino a Puerto Campo hay 4 cruces de agua permanente, que es Paraná Mini, Pindó, Quencho y Caré.
Los desvíos, que se conocen como desvíos, son los reventones que se produjeron en las grandes inundaciones, pero ahí no hay curso de agua permanente. Ahí solamente el agua cruza cuando hay grandes inundaciones. Por lo tanto, con esto se estarían completando los 4 puentes. El 25 de junio, la jornada que vivimos recientemente, la inauguración del puente del Pindó, que es el segundo de los puentes. Y así llegamos a lo que es el día de hoy. El proyecto hoy. Rápidamente, puentes Quencho y Caré en construcción, están licitados y está la empresa en plena construcción. Se están construyendo los 2 puentes en forma simultánea. El puente Paraná-Miní tiene 300 metros, el puente del Pindó 150, el puente del Quencho va a tener 120 y el puente del Caré 90 metros. Terraplén y desvíos. Una serie de reuniones que se fueron dando en estos últimos días hizo que la gente del Ministerio de Obras Públicas de la provincia diera directivas a Vialidad Provincial para que presenten un análisis preliminar de qué es lo que hay que hacer para, además de los puentes, mejorar el terraplén y los desvíos, los reventones. El análisis preliminar, que fue presentado al intendente Marega recientemente, indica que lo ideal como proyecto de mínima sería el levantamiento del terraplén para llegar a una cota con recurrencia de 5 años. ¿Qué quiere decir recurrencia de 5 años? Que mínimamente debería utilizarse el terraplén durante 5 años sin que ninguna inundación lo afecte. Hay recurrencias de 2 años, que son inundaciones que se producen habitualmente por lluvias, recurrencia de 5, 10, 20, 50 y 100 años. Las de 100 años son las del fenómeno del Niño. Deciden tomar como cota del terraplén una recurrencia de 5 años y en los desvíos se estarían por construir badenes de hormigón que permitirían que pudieran pasar camiones, inclusive hasta con 50 centímetros de agua de desagüe en los reventones. Se prevé la construcción de 8 badenes de unos 20 metros de largo aproximadamente, de hormigón, para permitir el cruce de agua y no tener que hacer hoy alcantarillas que tienen un costo muchísimo más elevado. El día de mañana el proyecto definitivo obligaría en cada reventón construir puentes o alcantarillas. Hoy se estaría analizando la posibilidad de hacer badenes, levantar el terraplén a una cota adecuada y inclusive llegar al ripiado, o sea, darle firmeza a todo el terraplén para permitir el cruce de vehículos pesados, que es a lo que se apunta para la conexión con Bellavista. Terrenos del puerto, como se sabe, a partir de lo que es el puente del Pindó, es decir, lo que es el puente Caré, es decir, en el kilómetro 5 antes de llegar al Puerto Campo, se ingresa a un terreno privado, que era el terreno que pertenecía a la Forestal Argentina, que luego de que se retirara la Forestal, ese terreno pasó a distintos dueños. Hoy los dueños son 3, son vecinos de Villocampo, propietarios de 1.800 hectáreas, que era el terreno que pertenecía a la Forestal. Se está en negociación, el gobierno de la provincia directamente está negociando con los propietarios para la adquisición de tierras. Todavía no está cerrado el acuerdo, más allá de que han avanzado bastante. La idea de la provincia es quedarse con todo el frente sobre la hidrovía, es decir, no dentro del Virapita, sino todo lo que es el frente sobre el río Paraná. Así que eso también está avanzado. La balsa Bellavista, que es uno de los proyectos en los que se viene trabajando hace ya más o menos dos años. ¿Por qué? Porque el Regimiento de Ingenieros Anfibios de Santo Tomé disponen de balsas y necesitan que las balsas estén operativas para hacer entrenamiento ellos, los militares. Esas balsas antes la utilizaban en el cruce Paraná-Santa Fe y la siguieron utilizando hasta que se construyó el puente Rosario-Victoria, porque por ahí por las balsas pasaban los vehículos con carga explosiva o cargas peligrosas. Se utilizaba el servicio de balsa. Esas balsas quedaron disponibles para hacer cruces
de este tipo. Entonces se tomó contacto con la gente del ejército, ya hay toda una planificación de cómo funcionaría. En un principio sería un cruce diario como para probar el mecanismo y la coordinación con los transportes, y si fuera necesario se podría agregar hasta 3 o 4 cruces diarios, porque el cruce entre Puerto Ocampo y Bellavista sería de 1 hora aguas arriba, mucho más corto que el tramo Reconquista-Goya, que están 4 horas, entre 4 y 5 horas. Se está conformando una unidad de gestión biprovincial. La unidad de gestión biprovincial es una estructura, un organismo de las 2 provincias, Santa Fe y Corrientes, para trabajar todo lo que tiene que ver con la operatividad de la balsa, los costos, la forma en que va a operar la balsa y demás. Esta unidad de gestión biprovincial necesita la aprobación de la legislatura de las 2 provincias. La semana pasada ya se aprobó, ya se aprobó por parte de la Cámara de Diputados y ya se había aprobado por parte de la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe. Por lo tanto, Santa Fe ya tiene la aprobación de la unidad de gestión biprovincial, un acuerdo que firmaron los 2 gobernadores en Corrientes el año pasado. Se espera que la legislatura correntina también lo apruebe próximamente, así que esto estaría casi resuelto, avanzado. Se calcula que si no afecta el fenómeno del Niño, que sí va a afectar, esto hay que reconocerlo, lamentablemente estamos ante la posibilidad de que otra vez el fenómeno del Niño demore considerablemente todo lo que es el avance de obra y demás, tanto los puentes que se están construyendo como la idea de recuperar el terraplén. Pero bueno, si no afectaría el fenómeno del Niño en los próximos meses, la idea es que para marzo, abril esté ya todo concluido, el terraplén con los desvíos y la balsa a Bellavista operativa entre Puerto Ocampo y Bellavista. Y para otra instancia está la puesta en funcionamiento de un puerto multimodal. Para eso el gobierno de la provincia de Santa Fe contrató al Consejo Federal de Inversiones y a una consultora privada financiada por el Consejo Federal de Inversiones para que haga un estudio de prefactibilidad para el funcionamiento de un puerto multimodal. Ese estudio de prefactibilidad ya está hecho y ahora se va a avanzar sobre un estudio ya definitivo, para lo cual también se está recopilando información, y especialmente lo que tiene que ver con el potencial de movimiento de carga que pudiera tener Puerto Ocampo. Ya en el 2018, con aporte del Consejo Federal de Inversiones, se hizo un relevamiento, un estudio sobre la operatividad de un puerto en el norte de Santa Fe, específicamente en Puerto Ocampo, y qué tipo de carga movería un puerto allí. Por lo tanto, ya hay estudios avanzados en ese sentido. Así que podríamos decir que lo que hoy vemos como un puente terminado, el del Paraná Miní, el segundo puente terminado inaugurado hace pocos días, y 2 puentes en construcción, es apenas una parte de un proyecto que ya tiene una planificación y que pasaría por la inauguración de los 2 puentes que faltan, la inauguración o la obra del todo el tramo del terraplén, más los desvíos, la disponibilidad de un terreno para la provincia, para el funcionamiento del puerto, la operatividad de la balsa por parte del ejército y a futuro la construcción ya definitiva de un puerto multimodal. Esto forma parte de un proyecto integral que ya está de alguna manera planificado y que, bueno, esperemos que los tiempos sean los que se planificaron también, y si no, esperaremos los meses que habrá que esperar para que las aguas bajen del fenómeno del Niño y volver a recuperar este proyecto. Muchas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a Eliana Bosch, representante del Centro Comercial. Buenas noches a todos. Primero quiero agradecer a
todos que desde el ámbito público-privado han dejado vivo este proyecto que, como decía Guillermo, hoy es una realidad. Si bien ha habido muchos proyectos económicos a lo largo de estos distintos intentos por volver a conectarnos con Bellavista, hoy la certeza de que vamos a tener la conexión nos da otro panorama. Recientemente, que hemos acompañado al intendente Cristian Marega a este intercambio con las instituciones hermanas de Bellavista, la verdad que vinimos muy contentos porque, como lo destacaba Guillermo, somos ciudades hermanas y del otro lado de la orilla nos encontramos una ciudad que piensa como nosotros y quiere lo mismo. Quiere trabajar conjuntamente para potenciarnos como región. Entonces hemos establecido contacto con la Cámara de Comercio de Bellavista y con la Cámara de Turismo de Bellavista, que, como decía, los primeros como beneficios que vamos a tener a nivel económico va a ser el ahorro en costos logísticos. Eso es lo que vamos a palpar desde las pruebas con la balsa. Yo creo que ya vamos a poder empezar a vislumbrar eso. Después, ya con un pequeño encuentro, ya empezamos a ver en qué nos podemos complementar desde las dos orillas y también algo a trabajar como más fino es en las actividades que coincidimos, potenciarnos como región. Entonces ahí vamos a aprovechar lo que tenemos, no hay una fecha cierta, pero ya empezamos a establecer las mesas de trabajo para empezar a relacionarnos con los distintos sectores, el productivo, el industrial, para ir definiendo más los proyectos concretos que podamos llegar a hacer. Y con lo que es la Cámara de Turismo, si bien tenemos en común el río Paraná, las dos, nuestro paisaje difiere un poco del de ellos, así que tenemos como... Nosotros tenemos desarrollado el Jaucanigas, ellos tienen el Toropí, pero también tenemos para trabajar lo que es Iberá, Toropí, Jaucanigas. Entonces ya empezamos a establecer relaciones para hacer intercambios turísticos, digamos, ferias, exposiciones, que nosotros podamos ir, que ellos puedan venir, conocernos y también, digamos, potenciarnos como región, ofreciendo esto, Jaucanigas, Toropí, Iberá. Así que más que contentos que esto se pueda realizar. Yo creo que si bien esto viene hace muchos años, hay gente nueva, tanto en las cámaras de comercio de Bellavista como acá, así que estamos también conociéndonos, viendo las oportunidades de negocio, no solo lo que es a nivel comercial y turístico, sino también que como centro comercial nos vamos a tener que empezar a articular con lo que es las escuelas secundarias o los institutos terciarios para capacitar a nuestros jóvenes preparados para los trabajos que puedan surgir. También en ese aspecto tuvimos un interesante intercambio, había gente de la UNE, de Corrientes, que también nos ofrece otra oportunidad de escolarizar a nuestros chicos a nivel universitario o que de Bellavista vengan para acá. Así que yo creo que las expectativas son más allá del comercio, educativas, turísticas, culturales, así que la verdad que hay mucho trabajo por hacer. Le vuelvo a agradecer a todos los que mantuvieron vivo este sueño que fue y que hoy es realidad. Así que bueno, desde el centro comercial, con todas las expectativas puestas para empezar a trabajar con los proyectos que lleven para arriba nuestro Villocampo. Mario Araujo, presidente del Consejo, que también estuvo presente. Bueno, buenas noches. La verdad que es un orgullo para mí ser parte de esto. Ya si bien es algo que funcionó, un puerto que estuvo hace un tiempo, como dije el otro día en la radio, unos ocampenses locos que mantuvieron viva esta llama, fueron con motosierra en su momento a habilitar nuevamente el puerto. Hoy tenemos un fuerte acompañamiento de provincia, creo que es un tren que ya está, que venía caminando y que ahora se le echó más leña. El martes fuimos a Bellavista, martes pasado,
nos fuimos con la Cámara de Turismo, con empresarios, la verdad que muy positivo, porque como decía Eli, no solo es un intercambio económico, también cultural. Estuve hablando con el presidente del Consejo de Bellavista, allá son 40.000 habitantes, o sea, son 11 concejales. Nos pusimos de acuerdo para hacer una mesa legislativa, porque nuestro rol es importante en el Consejo, lo hablábamos con nuestro bloque. Tenemos que legislar, ordenar para que todo sea ordenado para lo que viene. También después, a la larga, con mucha esperanza, que sea el puerto, no solo un cruce de balsa, también el puerto, donde tenemos que ver la urbanización de Villa Ocampo, sobre todo para generar un puerto seco, porque estamos en un sitio de jauganidad, digamos, tenemos que cuidarlo, así que el paso debería ser solamente de camión y nosotros tenemos que normar todo eso. Invitarlos a todos a subirse a este tren, que nos va a llevar puesto a todo. Creo que es un momento bisagra positivo para Villa Ocampo, por eso estoy orgulloso de ser parte, no solo a las instituciones, sino a cada ciudadano de que se suba a este tren. No solamente va a ser para los empresarios, va a ser para el artesano, para todo, lo máximo y lo mínimo, todos vamos a vernos beneficiados, y no solo Villa Ocampo, sino también la zona. Así que bueno, eso es simple y gracias. Bueno, ahora, después de esta presentación, lo que queremos es hablar de nuestro plan estratégico productivo. Nosotros vinimos trabajando toda la comunidad ya hace más de 10 años en un plan estratégico que hoy necesitamos renovarlo y actualizarlo de cara al futuro de todo lo que se viene, que estuvimos comentando recién. Por eso, a modo de repaso, hemos trabajado las instituciones, todo el ámbito privado de todos los niveles productivos que están en Villa Ocampo. Hemos trabajado en el plan estratégico que hoy tiene vigencia, donde surgió por este cambio de matriz productiva que nosotros necesitábamos actualizar por la situación en la que veníamos desde Villa Ocampo, y también, como les decía, toda la convocatoria multisectorial e interinstitucional que estuvimos presentes, muchos de ustedes estuvieron en esos talleres, llevó a que nosotros hagamos ese plan estratégico, donde el sector público y el privado estuvo trabajando, y también no solo nos enfocamos en Villa Ocampo, sino también en la región norte del Departamento General Obligado, donde habíamos trabajado, había resultado en objetivos de diversificar la matriz, de agregado de valor, de hacer hincapié en las capacitaciones y en las investigaciones, y habíamos resuelto en estos 4 ejes de trabajo que tenía nuestro plan estratégico, en el cual teníamos que hacer hincapié de ahí en más en la cadena de valor de la ganadería, en la cadena de valor de la bioeconomía, la de turismo, y como un cuarto eje que engloba todo lo otro, tenía que ver con el avance de la infraestructura que necesitábamos para desarrollar cada una de estas actividades. Y cuando hablábamos de cadena ganadera, no era solamente hablar de producción, de pasar de la cría a una recría, a un engorde o a exportación, sino también hablar de toda la cadena de proveedores y de servicios que tenían que ver con el desarrollo de los productos madereros, de la metalúrgica, de los alimentos balanceados. Estuvimos viendo en todos estos años, gracias a la inversión de los privados en nuestra zona, cómo ha desarrollado y cómo ha crecido nuestra cadena de valor ganadera. Mismo, como segundo punto, en bioeconomía, tenemos como base
La producción de bioetanol, también pensar en biogás y biodiesel, con emprendimientos que ya están en funcionamiento y mucho por hacer. Es una de las cadenas que faltaría mayor desarrollo, que tenemos que darle más inversión y más tiempo a poder desarrollarlo. Y por último, como tercer pata productiva, decíamos que el turismo y la cultura era algo que nosotros necesitábamos desarrollar. Por suerte, tanto en cada una de ellas, con sus particularidades, fueron desarrollándose y fueron ampliándose, sobre todo la parte ganadera y turística, tuvieron que crecer en los últimos años, y es aquí donde nosotros tenemos que hacer hincapié para poder ver dónde estamos parados. El cuarto eje tenía que ver con el desarrollo de infraestructura que necesitábamos, ¿sí? En este plan estratégico que lo habíamos normado. Fíjense que el primer punto tenía que ver con el puente del Paraná-Mini. Hoy ya es una realidad, ya tenemos el otro puente terminado, el Pindó, y todo lo que el proyecto que estuvo Guillermo explicándonos. Obviamente falta mucho, pero en base a este futuro que tenemos por delante, primero con el pase de balsa que vamos a tener con Bellavista, que va a ser un antes y un después a nivel productivo, industrial, de las dos orillas. Cuando nosotros hablamos de Bellavista, Villocampo, tenemos que pensar en todo el norte de Santa Fe, con toda la región que circunda a Bellavista. Entonces, estamos hablando de que se nos duplica la posibilidad de producir y de comercializar con la orilla correntina, como con cada uno de nuestros emprendimientos y nuestras empresas. Con lo cual, queremos invitarlos a este proceso que hoy tenemos que iniciar de actualización de los planes del plan estratégico. ¿Cómo lo vamos a hacer o cómo tenemos pensado hacer? Y por eso todas las instituciones y todo el ámbito privado fueron convocados aquí para que puedan estar presentes y explicarles. Primero, el proceso de actualización de la zonificación de Villocampo, del distrito, que eso tiene que ver con una actualización que lo tiene que hacer, obviamente, el municipio junto con el consejo y consultoras o técnicos idóneos, ¿sí? Pero sí invitarlos al proceso de actualización del plan estratégico productivo. ¿Cuál sería la propuesta? Nosotros necesitamos tener una modernización de lo que ya hemos hecho, ver qué se avanzó, qué no se avanzó, qué quedó obsoleto y qué nos está faltando ahora con nueva impronta del pensar en que ya estamos a poquito tiempo de cruzar en balsa y que el puerto empieza a palparse como algo más certero. La propuesta es que cada uno de ustedes pueda sumarse en la actualización del plan estratégico, que vamos a hacer dos talleres participativos para poder trabajar en esta actualización que les estoy diciendo. Uno tiene que ver con lo institucional educativo, como bien decía Eliana, una pata fundamental de nuestro plan estratégico que está en vigencia era el poder desarrollar oportunidades y tener los jóvenes preparados con la idoneidad de los diferentes temas que necesitamos nosotros acá. Por eso, la parte institucional educativa va a ser importante para poder actualizar ese eje. Y otro taller participativo que tiene que ver con lo productivo, industrial y de servicio, donde vamos a juntarnos con todo el ámbito privado para poder ver hacia dónde quisiéramos ir. Esta actualización la tenemos programada para el segundo semestre, es decir, queremos arrancar lo antes posible, agosto, septiembre, avanzar con estos talleres, tener una etapa de octubre-noviembre donde reformulemos nuestro plan y ya para fin de año poder estar presentando la zonificación por un lado y la actualización del plan
por el otro. Así que el objetivo de esta reunión tenía que ver con eso, con poner la información actual de cómo están nuestros proyectos respecto a la conexión con Corrientes y invitarlos a cada uno de ustedes y a los que no pudieron venir también a la actualización, a participar en esta discusión que se va a dar para la actualización del Plan Estratégico Productivo. Gracias. Bueno, agradecerle a toda la presencia. El objetivo de esto es contarle cómo estamos y que ustedes puedan ser parte, porque esto lo vamos a hacer entre todos, de este proyecto que se viene, que fue un sueño, que es una realidad, y tenemos que acompañarlo y mimetizarlo como sociedad entre todos, hacernos carne de esto que es una realidad. Y por eso este plan estratégico, que es la reformulación, se lo va a hacer con el aporte de cada una de las instituciones y de cada uno de los integrantes de nuestra comunidad. Así que invitarlo a participar de todo esto que se viene, porque la verdad que estamos cumpliendo un sueño muy importante y depende de nosotros poder atravesar este sueño con una ciudad ordenada, planificada, para que lo que venga pueda darse de la mejor manera. Muchas gracias a todos por venir.